Algo está sucediendo ahora mismo, algo que la mayoría no percibe, pero que ya está transformando todo a nuestro alrededor. Es algo que parece invisible, pero que está moldeando el destino de naciones, familias e incluso tu vida en este preciso instante. Y lo más aterrador, Jesús ya había hablado de esto, pero pocos comprendieron su significado. Este es uno de esos mensajes que el enemigo no quiere que escuches, porque cuando esta verdad penetre en tu espíritu, jamás volverás a ser el mismo. Lo que descubrirás hoy no es una teoría, sino una revelación espiritual oculta durante siglos, y que ahora finalmente se revela ante tus ojos. Así que, si estás viendo este video, no es casualidad. Fuiste elegido para escucharlo. Algo en tu interior despertará, y quizás por eso Dios te trajo aquí hoy. Antes de que Dios haga algo grandioso en tu vida, envía señales, y cuando esas señales comienzan a aparecer, es señal de que el cielo se está moviendo, aunque la tierra parezca silenciosa. Pero el problema es que la mayoría de la gente no reconoce estas señales y termina rindiéndose justo cuando Dios está a punto de actuar. Por eso hoy quiero mostrarles las 7 señales que siempre preceden a un gran avance espiritual. La primera es la más dolorosa y también la más incomprendida: el silencio de Dios. Hay momentos en que el cielo parece guardar silencio. Oras, buscas, clamas, pero no hay respuesta. Es como si Dios se hubiera retirado, como si el cielo estuviera cerrado. Y este silencio, para muchos, es asfixiante. Pero lo que pocos saben es que el silencio de Dios es una de las mayores señales de movimiento espiritual. Cuando Dios guarda silencio, no está ausente, está obrando. Es en el silencio donde Dios pone a prueba la profundidad de tu fe. Es ahí donde observa si lo buscas solo para obtener respuestas o para sentir su presencia. Pero el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. Y la fe no es creer cuando Dios habla, sino creer cuando guarda silencio. El silencio no es un castigo, sino una prueba. Y toda prueba precede a la recompensa. Piensa en Job. Lo perdió todo: familia, salud, amigos, y aún así Dios no respondió de inmediato. Job clamó, y los cielos parecieron de bronce. Pero mientras sufría, el cielo escribía un nuevo capítulo. El silencio de Dios fue el preludio de una doble restauración. Cuando Dios guardaba silencio, preparaba algo que Job no podía comprender en ese momento. A menudo, el silencio es una forma en que Dios te enseña a escuchar lo invisible. Quiere enseñarte a confiar sin depender del sonido de la respuesta. Puede que no oigas nada, pero eso no significa que no esté sucediendo nada. Dios obra en el subtexto del tiempo, en el intervalo entre la promesa y su cumplimiento. Jesús también experimentó el silencio del Padre. En Getsemaní oró: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Mateo 26:39. Pero el Padre permaneció en silencio. Y ese silencio no fue rechazo, sino confirmación, porque el cielo sabía que el silencio de ese momento traería redención a toda la humanidad. El silencio de Dios es a veces la mayor prueba de confianza que Él puede darte. Cuando no habla, es porque confía en que ya has escuchado lo suficiente. Te da madurez espiritual para caminar por fe y no por vista. 2 Corintios 5:7. Es como si Dios dijera: ya tienes lo que necesitas, ahora camina según la palabra que ya te he dado. En muchos casos, el silencio es la incubadora del propósito. Dios planta una semilla en ti y luego guarda silencio, porque es en la oscuridad donde germinan las semillas. Si hablara todo el tiempo no crecerías. Guarda silencio para que la fe pueda crecer en lo desconocido. Cuando Dios guarda silencio, los ruidos del mundo intentan hacerse más fuertes. El enemigo susurra: Dios te ha olvidado.
Pero el diablo miente porque teme lo que viene después del silencio. Sabe que todo desierto tiene un final y que cuando Dios vuelve a hablar, las cosas ya no son iguales. El silencio es el preludio del sonido de la victoria. Así fue con Elías en el monte Horeb. Él esperaba que Dios viniera con el viento, con el terremoto, con el fuego, pero Dios vino en un suave susurro. Primera Reyes 19:12. Dios habla en silencio para aquietar el caos que hay en nuestro interior. Quizás estés orando por respuestas y solo recibas el eco de tu propio clamor. Pero recuerda, Dios no guarda silencio porque te haya abandonado. Guarda silencio porque te está haciendo madurar. Lo que Él te dará requiere estructura espiritual. Y el silencio es el taller donde te moldea. Hay oraciones que Dios responde con palabras y hay otras que responde con tiempo. El silencio es el lenguaje del tiempo de Dios. Te enseña paciencia, discernimiento y dependencia. Y cuando llegue la respuesta, comprenderás que el silencio también formaba parte de ella. Moisés pasó 40 años en el desierto, escuchando solo el sonido del viento. Ni truenos, ni voz del Sinaí. Pero cuando el silencio terminó, Dios habló desde la zarza ardiente. Éxodo 3:4. El desierto de silencio fue la preparación para la misión de liberar a todo un pueblo. Si te encuentras en un tiempo de silencio, no desesperes. Quizás Dios te está protegiendo. No todo lo que se está preparando es visible. A veces guarda silencio porque la revelación aún es demasiado grande para el momento presente. El silencio también revela quién cree de verdad, porque muchos se rinden cuando no oyen, pero los elegidos perseveran incluso sin comprender, y por eso Dios les confía las mayores revelaciones espirituales. En el silencio, el Espíritu Santo obra profundamente en el corazón. Elimina lo falso, purifica las intenciones, fortalece las raíces. Es un tiempo en el que Dios te enseña a mantenerte firme incluso cuando no hay señales visibles. Es ahí donde transforma a los siervos en hijos. David conocía bien este silencio. Escribió: «¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre?». Salmo 13:1. Pero poco después declara: «Confío en tu misericordia». Verso 5. Es decir, incluso sin oír nada, eligió confiar, y eso es lo que el cielo espera de ti ahora. Cuando el silencio es largo, la carne desespera, pero el espíritu madura. Dios está forjando en ti una fe inquebrantable, una fe que no necesita señales para seguir creyendo. Porque el verdadero avance no es externo, sino interno. Hay momentos en que Dios guarda silencio, no para castigarte, sino para protegerte. Si hablara antes de tiempo, el enemigo oiría e intentaría interferir. Por eso Dios obra en silencio. Él obra en secreto, porque el milagro aún se está gestando. Y cuando el silencio termina, siempre nace algo. El llanto cesa, la paz regresa. La voz de Dios irrumpe en la oscuridad y comprendes, Él nunca estuvo lejos. Solo te estaba preparando para ver con los ojos de la fe. Así que, si el cielo parece silencioso, no te desanimes. El silencio de Dios es el sonido de lo invisible en movimiento. Él está a punto de hablar, y cuando hable, todo tendrá sentido. Guarda silencio, confía y espera. Porque el silencio que hoy te lastima es el mismo silencio que mañana anunciará tu victoria. Las batallas se intensifican. Poco antes de una victoria espiritual, las batallas de la vida parecen aumentar repentinamente. Situaciones que antes eran sencillas comienzan a complicarse, y las cosas que estaban bajo control empiezan a descontrolarse. Esto no es una coincidencia. Es una clara señal de que estás a punto de cruzar una frontera espiritual. El enemigo presiente cuando los cielos se confabulan a su favor, y por eso intenta sembrar la confusión antes de la victoria. La Biblia nos muestra que toda promesa provoca guerra.
Cuando Moisés se levantó para liberar al pueblo de Egipto, llegaron las plagas, y el faraón endureció su corazón. Cuando Jesús nació, Herodes intentó matarlo, y antes de la crucifixión, todo el infierno se agitó. Esto revela una verdad espiritual. Cuanto mayor es el propósito, mayor es el ataque. Si las guerras en tu vida se han intensificado, es porque el enemigo ya ha visto lo que tú aún no has visto. Un avance inminente. Sabe que cuando Dios cumple lo que prometió, las cadenas se rompen, los territorios se conquistan y la gente es liberada. Por eso, intenta desestabilizar tu mente para que te rindas prematuramente. El apóstol Pablo escribió: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Esto significa que la guerra no es natural, sino espiritual. Y si intentas luchar con armas humanas, siempre saldrás herido. Pero cuando te revistes de la armadura de Dios, fe, justicia, salvación y la palabra, te vuelves invencible. Hay ocasiones en que las guerras son una señal de que Dios te está promoviendo espiritualmente. Él permite que llegue el combate para que aprendas a luchar con autoridad. La fe que nunca se pone a prueba, nunca se fortalece. Y la guerra es el campo de entrenamiento para los guerreros del reino. Cuando David se enfrentó a Goliat, ya había vencido al león y al oso en secreto. Dios lo entrenó en soledad para luego usarlo en público. Las batallas de tu vida privada te están preparando para victorias que todo el mundo verá. No desprecies las luchas que nadie entiende, son las que te están preparando para el trono. A menudo, la guerra se intensifica porque Dios está desenmascarando al enemigo. Mientras todo está en calma, las fuerzas opositoras permanecen ocultas, pero cuando se acerca el momento decisivo, Dios saca a la luz lo que estaba oculto, revela quién está verdaderamente contigo y quién se disfrazó de aliado. Cuando las guerras se intensifican, no es momento de huir, sino de mantenerse firme. El diablo quiere que te rindas, porque sabe que la obediencia es la clave de la victoria. Santiago 4:7 declara: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. En otras palabras, quien se mantiene firme en Dios se convierte en una amenaza en el mundo espiritual. A veces, el campo de batalla es tu mente. Los pensamientos de miedo, duda y ansiedad llegan como flechas para paralizarte. Pero recuerda, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4. Reprende los pensamientos negativos y proclama la palabra, porque así es como vencerás en los reinos celestiales. Cuando las batallas se vuelven personales, cuando afectan a tu familia, tu salud, tus emociones, significa que el enemigo está desesperado. Ya se ha dado cuenta de que no puede detenerte espiritualmente, así que intenta debilitarte emocionalmente. Pero Isaías 40:31 dice: los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Aún cansado, continuarás, y cada paso dado con fe es una victoria invisible. Las batallas espirituales también revelan el nivel de autoridad que Dios te está dando. Ya no luchas al mismo nivel que antes, porque Dios te ha elevado a una posición superior. Y el enemigo solo ataca a quienes representan una verdadera amenaza para su dominio. Si el infierno se ha alzado contra ti, es porque el cielo ya ha declarado la victoria sobre ti. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre él. Poco después, el Espíritu lo llevó al desierto, donde fue tentado por Satanás. Mateo 4:1. Observa el patrón. Primero viene la unción, luego la batalla. El enemigo siempre ataca donde se manifiesta un nuevo nivel de poder.
La guerra no es señal de que Dios te haya abandonado. Es señal de que confía en ti lo suficiente como para ponerte en primera línea. Dios nunca envía a un soldado sin un propósito. Y si te ha puesto en batalla, es porque hay territorio que conquistar mediante tu obediencia. Toda guerra tiene un final, y casi siempre el momento más difícil es justo antes del punto de inflexión. Es cuando el infierno siente que está perdiendo que lanza sus últimas flechas, pero también es cuando el cielo prepara la trompeta de la victoria. No te rindas cuando la guerra se intensifique, es el presagio del amanecer. Cuando el pueblo de Israel llegó al Mar Rojo, el ejército del faraón los seguía de cerca. Fue la batalla más importante del viaje, pero también el mayor milagro. Dios separó las aguas del mar y demostró que ninguna fuerza contraria puede impedir una intervención divina. Éxodo 14, 21, 22. Las guerras enseñan lo que la paz no. Durante la confrontación aprendes a discernir, a depender y a confiar. Y cuando llega la victoria, comprendes que fue la guerra la que te preparó para tu destino. A veces, Dios no elimina la guerra, transforma al guerrero. No quita el fuego, pero te enseña a caminar en él sin quemarte, como Sadrach, Mesac y Abednego. Daniel 3:27. El verdadero milagro no es salir del horno, sino caminar en él y salir sin olor a humo. Cuando las guerras se intensifican, es porque el cielo está a punto de emitir un decreto. El Espíritu Santo comienza a cambiar las circunstancias, a romper lazos, a enderezar caminos. El ruido de la batalla es solo el eco de lo que Dios ya ha decidido en el cielo. Y lo que Él decide, nadie puede deshacerlo. Así que, si estás atravesando una tormenta, recuerda esto: Dios tiene el control. Ninguna batalla es en vano. Cada lágrima es una semilla, cada oración es un arma, y cada vez que te mantienes firme, el infierno pierde fuerza y el cielo gana terreno. Antes de cada avance, la guerra siempre se intensifica porque la victoria está cerca. El enemigo sabe que está a punto de perder el control sobre áreas de tu vida que ha dominado durante años, pero no temas. El mismo Dios que estuvo con David antes de Goliat está contigo ahora. Y cuando la tormenta amaine, te darás cuenta: esta guerra no te destruyó, te transformó. La inexplicable incomodidad. Poco antes de que Dios te lleve a un nuevo nivel, algo comienza a cambiar dentro de ti. Lo que antes tenía sentido ahora parece vacío. Lugares que antes te llenaban de alegría, de repente se vuelven pesados. Las personas que amabas se alejan, las oportunidades desaparecen y sientes una inexplicable inquietud en el corazón. Oras, buscas respuestas y lo único que sientes es que algo se está desajustando. Pero esto, en realidad, es una señal divina de transición. La incomodidad es el instrumento que Dios usa para sacarte de tu zona de confort espiritual. Él no quiere que vivas de viejos recuerdos, sino de nuevos propósitos. Por lo tanto, cuando el ciclo cambia, Dios transforma la estructura. Y aunque el proceso es doloroso, es en Él donde te impulsa hacia lo nuevo. La Biblia dice en Isaías 43:19, «Miren, voy a hacer algo nuevo, ya está brotando, ¿acaso no lo ven?». El problema es que la mayoría de la gente no lo percibe, porque lo nuevo siempre llega disfrazado de incomodidad. La incomodidad es una invitación a crecer. Dios sabe que mientras estés cómodo no avanzarás, así que comienza a inquietarte. Lo que antes bastaba ya no satisface. El mismo patrón que antes te servía ahora te limita. Y esta inquietud interior es el clamor silencioso del cielo que dice: «Hijo mío, tengo más para ti». Abraham experimentó esta clase de inquietud. Estaba establecido en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera y segura, pero Dios le dijo: «Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré». Génesis 12:1.
Antes de experimentar la promesa, tuvo que afrontar la incomodidad de partir, y eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos saca de lo familiar para guiarnos a lo eterno. La inquietud espiritual es la alarma del cielo que te indica que los tiempos han cambiado. Empiezas a darte cuenta de que el entorno en el que te encuentras ya no se adapta a lo que Dios ha puesto en tu interior. Es como un águila en su nido. Aunque el nido sea cómodo, no puede. Aprende a volar. Por eso, la madre águila comienza a poner espinas en el nido, haciéndolo incómodo, hasta que el polluelo comprende que esa incomodidad es la llamada a volar. Dios permite la incomodidad porque ve lo que tú aún no ves. Sabe que hay dones en ti que nunca florecerán mientras todo sea fácil. La incomodidad despierta la oración, enciende la fe y renueva la dependencia. Si todo fuera estable, no buscarías el cielo con tanta intensidad. Y eso es precisamente lo que Dios quiere, llevarte de vuelta a la total dependencia de Él. A veces, la incomodidad no viene de afuera, sino de adentro. Hay una inquietud en el alma, la sensación de que algo está a punto de cambiar. Intentas seguir la rutina, pero tu corazón sabe que se está gestando un nuevo tiempo. Y esta incomodidad es el Espíritu Santo preparándote para el gran avance. Comienza a generar dentro de ti lo que pronto nacerá en el mundo natural. Cuando Jonás huyó de la voluntad de Dios, pensó que estaba a salvo en el arca. Pero Dios permitió que una tormenta despertara al profeta. Jonás 1:4. La incomodidad no era castigo, sino gracia. Era el medio que Dios usó para reorientar tu vocación. A veces, la tormenta es la manera que Dios tiene de decirte, vas por mal camino. La incomodidad también revela lo transitorio. Lo que no se fundamenta en Dios comienza a desmoronarse. Relaciones frágiles, planes basados en la emoción, estructuras construidas sobre la autosuficiencia. Todo se derrumba cuando llega el momento de lo nuevo. Y aunque duela, es el amor de Dios liberándote de lo que te impide crecer. Jesús experimentó incomodidad antes de la gloria. En Getsemaní sudó sangre orando. Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Lucas 22:42. Pero esa incomodidad no era debilidad, sino transición. Era el portal entre el dolor y la resurrección. Así es contigo. La incomodidad que sientes hoy es el preludio de la victoria que vendrá mañana. Cuando el Espíritu Santo quiere promoverte, comienza a permitir que ciertas puertas se cierren. Es la incomodidad de las oportunidades que no funcionan, de las personas que se alejan, de las promesas que parecen demorarse. Pero cada puerta cerrada es una protección invisible. Dios te está diciendo, tengo algo mejor, pero necesitas confiar en mí. La incomodidad también purifica las intenciones. Mientras todo va bien, es fácil distraerse, pero cuando el dolor se intensifica, comienzas a buscar respuestas más profundas. Y es en este proceso que Dios revela el verdadero porqué detrás de tus decisiones. Él usa la incomodidad para limpiar, refinar y alinear tu corazón con tu propósito. A veces la incomodidad es tan grande que sientes ganas de rendirte, pero ahí radica el secreto. El desierto siempre precede a la tierra prometida. Cuando Israel salió de Egipto, se enfrentó al calor, el hambre y la sed, pero cada paso en el desierto los acercó a la promesa. La incomodidad es el camino entre la esclavitud y la libertad. El apóstol Pedro escribe, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia los restaurará, los fortalecerá y los consolidará. 1 Pedro 5:10. En otras palabras, la incomodidad es temporal, pero lo que genera es eterno. Dios usa la incomodidad para perfeccionar tu fe y establecer tus pasos sobre fundamentos espirituales inquebrantables. Hay incomodidades que ahora no comprendes, pero un día las agradecerás, porque fue la incomodidad la que te enseñó a orar de verdad.
Fue la incomodidad la que te hizo depender del cielo cuando se agotaron todos los recursos terrenales. Fue la incomodidad la que te moldeó en silencio mientras el mundo no veía. Y cuando llegue la cosecha, te darás cuenta. La incomodidad era la señal de que Dios te estaba impulsando hacia tu destino. La mayoría de la gente confunde la incomodidad con el rechazo, pero en realidad es una redirección. Dios te está reposicionando en un entorno donde tu fe florecerá. La incomodidad es como el dolor del parto. No es destrucción, es nacimiento. Algo se está gestando y el Espíritu Santo te dice, no te resistas al proceso, solo confía. La incomodidad a veces también es la respuesta a una oración. Le pediste a Dios que te usara, que te elevara, que te acercara más a Él, y lo está haciendo, pero el camino hacia lo nuevo siempre implica romper con lo viejo. Dios necesita sacarte de la superficialidad antes de poder llevarte a las profundidades. Si sientes que pierdes el control, entiende esto: la incomodidad es el proceso mediante el cual Dios toma las riendas de tu historia. Él está tomando lo que era tuyo para poner lo que es suyo. Y cuando la incomodidad termine, ya no serás el mismo. Tu mente se renovará, tu fe se fortalecerá y tu corazón será más sensible a su presencia. Pablo escribió en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a quienes lo aman. Esto incluye la incomodidad. Nada escapa al control divino. Incluso lo que parece caos se utiliza para alinear tu camino con el propósito eterno. Dios no desperdicia el dolor, transforma cada lágrima en una semilla de milagro. Así que, si estás experimentando un tiempo de inquietud, incertidumbre e incomodidad, no temas. Este no es el final, sino el comienzo de algo nuevo. Dios está moviendo las piezas, cambiando el escenario y preparando el terreno para tu avance. La incomodidad es la semilla de la transformación. Permanece firme, porque cuando el proceso termine, comprenderás que la incomodidad fue el anuncio del milagro que estaba por suceder. La revelación de todo lo oculto. Antes de que Dios te exalte, comienza a revelar lo que estaba oculto. Nada permanece encubierto cuando llega el momento del propósito. Las máscaras caen, las intenciones se revelan, los secretos salen a la luz. Y por doloroso que sea, esta revelación no busca humillarte, sino liberarte. Jesús dijo en Lucas 12:2, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido. Cuando Dios está a punto de actuar, saca todo a la luz, porque no basa sus promesas en fundamentos corruptos. Esta revelación comienza en tu interior. El Espíritu Santo ilumina áreas de tu corazón que estaban en la oscuridad. Te muestra miedos, heridas, traumas y motivaciones que necesitan sanar antes de la nueva etapa. Dios nunca revela para condenar, sino para transformar. Es como un médico que muestra una radiografía no para avergonzar al paciente, sino para tratar el problema de raíz. A veces, Dios comienza a revelar lo que estaba oculto en las personas que te rodean. Falsas amistades, alianzas basadas en el interés propio, relaciones tóxicas, todo comienza a revelarse inesperadamente. Escuchas algo, notas actitudes diferentes y, de repente, comprendes lo que antes no podías ver. No es una coincidencia, es el espíritu de discernimiento obrando para protegerte. El proceso de revelación suele ser el momento más solitario del camino, porque cuando Dios comienza a iluminarlo todo, te das cuenta de que no todos pueden seguirte. Pero esta soledad es sagrada. Es en ella donde Él te aparta del ruido para mostrarte la verdad. Es en ella donde Él purifica el camino para el nuevo tiempo que está por venir.
José pasó por este proceso. Mientras todo parecía tranquilo en casa, Dios reveló lo que estaba oculto en los corazones de sus hermanos. La envidia, los celos y la traición salieron a la luz y lo llevaron a Egipto. Pero lo que parecía el final era, en realidad, el comienzo del propósito. La revelación fue el medio que Dios usó para sacar a José del entorno equivocado y colocarlo en el escenario de su destino. Cuando Dios comienza a revelar, es señal de que está preparando el terreno. Todo lo que estaba oculto, tanto en ti como a tu alrededor, necesita ser revelado para que lo nuevo se consolide. El reino de Dios no se construye sobre mentiras, apariencias ni engaños. Por lo tanto, Él permite situaciones que sacan a la luz lo que antes era invisible. Esta revelación también pone de manifiesto intenciones espirituales. Quienes parecían apoyarte comienzan a mostrar resistencia. Lugares donde te sentías seguro empiezan a generar incomodidad. Pero todo esto es Dios quitando el velo, mostrando lo que es real y lo que es mera apariencia. Te ama demasiado como para permitir que te construyas sobre ilusiones. Cuando el profeta Samuel fue a ungir al nuevo rey de Israel, todos pensaban que Eliab, el más fuerte y apuesto, sería el elegido. Pero Dios dijo: el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. En ese momento, Dios expuso el engaño de las apariencias y reveló al verdadero elegido, David. Él hace lo mismo en tu vida. Expone lo superficial para revelar lo genuino. Esta exposición es el fuego de la purificación. Todo lo falso se consume, lo verdadero permanece. Dios usa esta etapa para eliminar lo que podría corromperte más adelante. Te revela personas, situaciones e incluso pensamientos que no se alinean con tu destino. Es un proceso intenso, pero absolutamente necesario. Cuando Dios está a punto de usarte poderosamente, primero prepara el camino entre bastidores. No permitirá que la promesa se manifieste en medio de la confusión. Por lo tanto, expone lo que podría convertirse en una trampa. Es su manera de decir: estoy preparando un ambiente puro para que mi gloria se manifieste sin obstáculos. A veces, la exposición duele porque implica una pérdida. Descubres verdades que preferirías no saber. La gente se aleja, las máscaras caen, la realidad cambia. Pero recuerda, lo que Dios permite que se revele también promete restaurarlo. Y esta restauración siempre viene acompañada de claridad y renovado poder espiritual. Cuando Nehemías reconstruyó las murallas de Jerusalén, el enemigo intentó infiltrarse con disfraces y mentiras, pero Dios lo reveló todo. El Espíritu Santo expuso las intenciones ocultas y le dio a Nehemías discernimiento para no ser engañado. Nehemías 6. De la misma manera, Dios te está dando ojos espirituales para percibir quién camina contigo y quién solo te observa desde lejos. El proceso de exposición es también el momento de la separación. Dios está separando el trigo de la cizaña. Y como dijo Jesús en Mateo 13:30, ambos crecen juntos hasta la cosecha. Ahora ese tiempo ha llegado. Dios está revelando la verdad y lo que era solo apariencia. Es tiempo de discernimiento. Cuando la verdad sale a la luz, el enemigo pierde fuerza porque solo opera en la oscuridad. Pero cuando entra la luz, la oscuridad huye. Por eso el diablo teme ser descubierto, destruye su base de operaciones. Cuando Dios revela lo que estaba oculto, te libera de las manipulaciones invisibles que te rodeaban. Esta etapa puede ser confusa porque sientes que te alejas de la gente, pero en realidad estás ganando libertad. Cada revelación es una llave espiritual que te libera de la prisión de la ilusión. Dios te está mostrando quién está verdaderamente contigo, quién está a su favor y quién solo busca su conveniencia. Recuerda,
Cuando Jesús fue traicionado, Judas debía ser desenmascarado. La última cena reveló la verdad. Juan 13, 26, 27. Dios pudo haber evitado la traición, pero eligió permitir que se revelara, porque era necesario para el cumplimiento de la cruz. No toda revelación viene para lastimarte, algunas vienen para impulsarte hacia tu destino. Cuando la luz de Dios comienza a brillar en tu vida, todo lo que estaba oculto empieza a desvanecerse. Es como si las sombras se disiparan y la verdad emergiera con fuerza. Este es el momento en que Dios te da claridad para ver, discernir con sabiduría y actuar con autoridad espiritual. La revelación no es solo eso, es un cambio de perspectiva. Dios está alineando a las personas, eliminando distracciones y preparándote para caminar en pureza y poder. Está cambiando la confusión por claridad, el engaño por la verdad y el miedo por la plena confianza en Él. Todo lo que sale a la luz comienza a sanar. Lo que se revela puede ser restaurado, lo que se expone puede ser liberado. Así que, si Dios te está mostrando lo que no querías ver, agradece. Él te está liberando, Él te está preparando, Él está preparando el terreno de tu alma para sembrar algo nuevo. La revelación es, por lo tanto, el presagio de gloria. Cuando todo lo oculto sale a la luz, el camino queda libre para el avance. Dios está removiendo lo oculto para que tu siguiente etapa se construya sobre la verdad. Y cuando la verdad reina, su presencia se manifiesta con poder. Así que no temas la revelación. Es el ajuste final antes del ascenso espiritual. La pérdida que precede a la gloria. Antes de que Dios te exalte, permitirá que pases por pérdidas que parecen injustas y dolorosas. A veces, el avance llega disfrazado de pérdida. Oras, buscas, haces todo bien, y aún así algo se ha ido. Una amistad, un trabajo, una relación, una oportunidad que parecía la correcta. Pero Dios quiere que entiendas algo. Lo que Él permite que se vaya nunca formó parte de tu destino eterno. La pérdida es el fuego que purifica el oro. Nada moldea el carácter como el vacío que deja lo que amamos. Dios sabe que hay cosas que no pueden acompañarte al siguiente nivel. Por eso Él los quita a propósito. Incluso cuando parece caos, es cuidado. Incluso cuando duele, es estrategia divina. Job vivió esta realidad. Lo perdió todo: familia, posesiones, salud. Pero al final, Dios le restituyó todo por duplicado. Job 42:10. Esto demuestra que la pérdida nunca es el final para quienes son fieles. Es solo la pausa antes de un nuevo capítulo. Lo que parece el final es, de hecho, el comienzo de una gloria mayor. Cuando Dios comienza a podar, es señal de crecimiento. Jesús dijo en Juan 15:2, «Toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto». La poda duele, pero es señal de vida. La rama seca no se poda, se corta. Así que, si estás siendo podado, es porque Dios aún ve potencial en ti. La pérdida es el medio que Dios usa para liberarte de los apegos al pasado. A veces, lo que llamas fracaso es solo liberación disfrazada. Dios cierra puertas que insistes en mantener abiertas. Aparta a las personas que te frenan. Te priva de algo ahora para protegerte de algo mayor en el futuro. Es en el momento de la pérdida cuando se pone a prueba la verdadera fe. Mientras todo va bien, es fácil creer. Pero cuando todo se derrumba, la fe se convierte en una decisión. Durante el silencio, el enemigo intenta sembrar mentiras. Dios te ha olvidado. Tu oración no fue escuchada. Nada cambiará. Pero es precisamente en este momento cuando necesitas recordar lo que Dios ya ha dicho. Las antiguas promesas se convierten en anclas. Las palabras del pasado se convierten en faros. Porque quien confía en lo que Dios dijo ayer, cruza el silencio de hoy con una fe inquebrantable. Cuando el cielo parece estar en calma, Dios te está preparando.
te saca del ajetreo, baja el ritmo y te hace totalmente dependiente de él. El silencio es la cuna de la dependencia. Es en el silencio donde aprendes que el tiempo perfecto de Dios siempre es mejor que el ahora de la ansiedad. Jesús pasó por este silencio en Getsemaní. Oró 3 veces pidiendo que se apartara de él la copa, pero no recibió respuesta. Sin embargo dijo: hágase tu voluntad. Mateo 26:39. Este es el nivel más alto de fe, seguir confiando incluso cuando Dios no dice nada. El silencio es también el momento en que Dios observa. Quiere ver cómo reaccionas cuando la situación no cambia. Es fácil ser fiel con los cielos abiertos, pero es en el desierto donde se revela el verdadero adorador. Y por eso muchos se rinden. Confunden el silencio con el rechazo, cuando en realidad es una evaluación. Mientras crees que nada sucede, Dios está moviendo las piezas invisibles del tablero. Está transformando corazones, alineando circunstancias, derribando barreras. El silencio es el sonido de la construcción espiritual. Simplemente no lo oyes porque la obra es interna, profunda e invisible. A veces Dios guarda silencio porque ya ha hablado y quiere ver si obedecerás incluso sin nuevas señales. La madurez espiritual comienza cuando dejas de necesitar sentir para creer. La fe no depende de estímulos, se sustenta en la convicción, y es en el silencio donde se forja esta convicción. Cuando el profeta Elías se escondió en la cueva, esperaba oír a Dios en el viento, en el fuego, en el terremoto. Pero el Señor vino en un suave susurro. Primera Reyes 19:12. El silencio prepara el ambiente para esta voz delicada. Dios habla sutilmente cuando quiere cultivar la sensibilidad espiritual. El silencio también es un filtro. Separa a los curiosos de los comprometidos. Muchos siguen a Dios mientras hay bendiciones, pero pocos permanecen cuando hay silencio. Y son estos pocos quienes al final reciben la revelación, porque Dios solo comparte secretos con quienes soportan el silencio. Cuando Dios guarda silencio, pone a prueba tu fe. Seguirás orando aunque no sientas nada. Seguirás creyendo aunque no veas resultados. Seguirás adorando aunque no recibas nada a cambio. Estas son las preguntas que definen a los hijos maduros. El silencio es el campo de entrenamiento de la fe. Es en el silencio donde se forman los profetas, se fortalecen los intercesores y maduran los guerreros espirituales. El silencio destruye la superficialidad y construye intimidad. Es el intervalo entre la promesa y su cumplimiento, el espacio donde se pone a prueba el carácter. Durante el silencio, aprende a descansar. No intentes forzar respuestas, no desesperes por señales. Dios no se manifiesta con prisa, sino con confianza, y a menudo el silencio es su invitación a simplemente aquietarte y confiar. El pueblo de Israel pasó 400 años sin escuchar la voz profética antes del nacimiento de Cristo. Pero cuando Dios habló de nuevo, envió al Verbo encarnado, Jesús. Esto nos muestra que cuanto mayor es el silencio, mayor es la manifestación que lo romperá. El largo silencio precede a una gloriosa revelación. Así que, si estás atravesando un tiempo de silencio, no te desanimes. Dios te está preparando para escuchar algo que muchos no están listos para oír. Está expandiendo tu capacidad espiritual, enseñándote a confiar en lo invisible y preparándote para el siguiente nivel. Cuando llegue el avance, y llegará, mirarás atrás y te darás cuenta de que el silencio fue el momento más productivo de tu camino. Fue allí donde aprendiste a discernir, a esperar y a depender. Y todo lo que parecía vacío, en realidad estaba siendo llenado por la presencia de Dios. El silencio de Dios es el preludio del sonido de la victoria. Si guarda silencio, es porque está escribiendo algo grandioso. No confundas la quietud con la ausencia, sino con un propósito.
porque justo después del silencio llega el movimiento, y cuando Dios vuelva a hablar, se abrirá ante ti una nueva etapa, y nada será igual. El avance sobrenatural. Tras el silencio llega el sonido, y cuando el cielo finalmente rompe el silencio, lo que aguardaba se transforma en una explosión de gloria. El avance sobrenatural es ese momento en que todo lo que parecía estancado comienza a moverse a la vez. Es como si los engranajes de lo imposible volvieran a girar y Dios dijera: ahora es el momento. El avance no es solo una bendición, es un cambio de etapa. Es cuando Dios cambia el entorno, el ritmo e incluso las conexiones a tu alrededor. Lo que antes no funcionaba empieza a alinearse. Puertas que han permanecido cerradas durante años se abren suavemente y te das cuenta, no fue suerte, fue el momento de Dios. Todo verdadero avance está precedido por resistencia. Por eso, antes del punto de inflexión, la lucha se intensifica. El enemigo sabe que está a punto de perder terreno, así que lanza distracciones, miedos y ataques para hacerte rendir un paso antes del milagro. Pero quien supera la prueba final, experimenta el primer milagro. El avance no es emocional, sino espiritual. Nace en lo invisible antes de manifestarse en lo visible. Algo se rompe en los reinos celestiales y de repente todo cambia en la tierra. Lo que estaba bloqueado se libera. Lo que estaba retenido se libera. Lo que estaba muerto revive. Cuando llega la intervención divina, Dios no pide permiso. Entra como un viento impetuoso, como en Hechos 2. Los cielos se abren, la atmósfera cambia y el Espíritu Santo comienza a mover todo lo que estaba dormido. Es el momento en que las antiguas promesas se convierten en realidades presentes. Muchos no lo comprenden, pero la intervención divina no ocurre afuera, comienza adentro. Dios primero vence el miedo, la duda, la incredulidad y las prisiones internas. Solo entonces manifiesta lo que está afuera. El primer milagro siempre está en el corazón. La intervención divina es el resultado de la suma de la fe y la perseverancia. Es cuando el tiempo perfecto de Dios encuentra a alguien que no se ha rendido. No llegaste hasta aquí por casualidad. Las lágrimas, las noches de espera, los momentos de soledad, todo eso fue preparación. Y ahora, el cielo se mueve porque te mantuviste firme incluso sin respuestas. Cuando llega el momento de la intervención divina, Dios comienza a acelerar el proceso. Lo que tomaría años sucede en días. Se abren las conexiones adecuadas, fluyen los recursos, se manifiesta el favor divino. Es como si el reloj del cielo compensara el tiempo de espera. El avance viene acompañado de señales. Personas que antes se habían alejado comienzan a regresar. Puertas que nunca se abrieron empiezan a ceder. Y más aún, la presencia de Dios se vuelve perceptible. Todo a tu alrededor transmite la sensación de que algo está a punto de suceder. En 2 Samuel 5:20, David llama al lugar de su victoria Baal Perasim, que significa el Señor de las victorias. Dijo: el Señor irrumpió contra mis enemigos delante de mí como una brecha en las aguas. Eso es lo que hace Dios. Rompe barreras como una ola imparable. El avance sobrenatural no es solo una bendición personal, es una señal profética para los demás. Cuando Dios te exalta, no es solo para honrarte, sino para mostrar a otros que Él sigue siendo el Dios que transforma historias. Tu victoria se convierte en un mensaje vivo. Cuando Dios irrumpe, también reordena. Algunas puertas se abren, otras se cierran. Algunas personas se acercan, otras se alejan. No intentes comprenderlo todo. Simplemente confía. La ruptura reorganiza el tablero espiritual de tu vida. Hay rupturas que vienen acompañadas de terremotos. Dios sacude todo para revelar la verdad. Así fue con Pablo y Silas. El suelo de la prisión tembló, las cadenas se rompieron
y en medio del caos nació la libertad. Hechos 16:26. Lo que parece una sacudida es, en realidad, liberación. La ruptura también es una línea divisoria. Marca el fin de una etapa y el comienzo de otra. Después de que sucede, nada vuelve a ser igual. Empiezas a ver con nuevos ojos, a caminar con nueva autoridad y a vivir con una nueva conciencia de la presencia de Dios. Muchos piden una ruptura, pero pocos están preparados para ella, porque una ruptura requiere desapego. Necesitas dejar atrás lo que ya no encaja en esta nueva etapa. Dios no echará vino nuevo en odres viejos. Antes de echar, hay que vaciar. Cuando llega la victoria, el enemigo no puede detenerla. Puede intentar retrasarla, pero no puede anular lo que el cielo ha decretado. Lo que es tuyo en Dios está sellado. Ningún hombre, palabra contraria ni circunstancia puede robar lo que se ha decidido en el trono. La victoria también trae revelación. Empiezas a comprender el motivo de la espera, el propósito de las luchas, el valor del silencio. Todo empieza a tener sentido. Dios nunca desperdicia el dolor. Utiliza cada lágrima como combustible para el milagro que está por venir. Lo que era desesperación se convierte en testimonio. Lo que era pérdida se convierte en prueba del poder de Dios. Y comprendes que la victoria no se trataba de conquista, sino de transformación. Dios no solo cambió tu historia, sino que te cambió a ti. Cuando ocurre la victoria, sientes algo se ha desbloqueado. El peso se quita de encima, el ambiente cambia, la fe se renueva. Es el Espíritu Santo soplando de nuevo, diciendo, el tiempo de llorar ha terminado. Ahora es el momento de ver florecer la promesa. El avance sobrenatural es el clamor de Dios que resuena en lo invisible diciendo, ha llegado el momento. Tras el silencio, llega el sonido. Tras la espera, llega el movimiento. Tras el dolor, llega la gloria. Y todo lo que parecía inmóvil comienza a moverse, porque el Dios de los avances se ha manifestado a tu favor. Nada de lo que has vivido ha sido en vano. Las lágrimas, el silencio, las pérdidas, las luchas, todo apuntaba a esto, el punto de inflexión. El avance que Dios ha preparado no es solo una bendición, es un cambio de etapa espiritual. Y si estás escuchando este mensaje, es porque fuiste elegido para experimentarlo. Dios te llama a mantenerte firme, incluso cuando todo parezca incierto, porque lo que viene es mayor que lo que has perdido. El tiempo de espera termina y el tiempo de plenitud se acerca. Si este mensaje te ha impactado, dale a me gusta y suscríbete al canal, porque así ayudas a que este mensaje llegue a más personas. Y no se vayan todavía, porque ahora aparece otro video en su pantalla, y estoy seguro de que les abrirá aún más los ojos a lo que Dios está haciendo. Que Dios los bendiga. Y recuerden, antes del avance viene la prueba, pero después de la prueba viene la gloria. Hasta el próximo video.